respecto al tema industrial, nosotros tuvimos durante nuestra gestión una recuperación de la industria nacional. La recuperación de la industria nacional implicó que el Producto Bruto Industrial, es decir, lo que produce, el valor monetario de lo que produce la industria anualmente, pasó prácticamente al 17-18% del Producto Interno Bruto Nacional. Y entonces lo que es interesante observar es que se generaron incentivos, porque lo que ocurrió en Argentina fue, primero, se logró que muchos bienes que se producían o se importaban, se logró sustituir a través de la industria nacional. Eso significó, por ejemplo, que heladeras, por ejemplo, lavarropas, por ejemplo, cocinas, entre otras cuestiones de electrodomésticos que son altamente demandados cuando hay más trabajo, mejores salarios y más consumo popular, efectivamente se generaron mecanismos para revitalizar los mismos. ¿Por qué se produjo eso? Primero se produjo porque nosotros tuvimos una política industrial. La política industrial consistió en administrar el comercio exterior. Administrar el comercio exterior significó evitar que se importe productos que dañaban la industria nacional. Entonces, lo que se hizo fueron medidas antidumping, es decir, antidumping es que cuando los precios del exterior te lo ponen en el mercado interno a menos que el costo de lo que producen internacionalmente. En general, las licencias temporarias significa que para cada importación de producto estaba perfectamente regulado. También se aplicó las declaraciones juradas, las DEJAI, digamos, las declaraciones juradas anticipadas, con el objeto de prever qué bienes se iban a importar, a los efectos de ver cómo afectaba el balance de divisas. Y también, por supuesto, un sistema de regulación desde el punto de vista del ingreso de los productos en aduana. O sea, ¿qué es lo que se implementó? Una política para proteger el mercado interno, para proteger la industria nacional, porque protegiendo el mercado interno a través de más trabajo y más trabajadores y mejores salarios, se consume más. Los bienes que la industria produce se demanda más y a su vez impedimos que las industrias del mundo compitan en situaciones más ventajosas que la industria nacional. Entonces lo que hacemos es claramente proteger el mercado interno para que haya consumidores. Protegemos la industria para que haya más trabajo y protegemos la producción nacional para que haya más valor agregado en producción. Y efectivamente la Argentina logró el desarrollo de 2 satélites, mejorar la industria atómica, mejoró sustancialmente los niveles de producción de la industria automotriz. En fin, digamos, desde la industria liviana a pesada generamos las condiciones para un desarrollo de la industria nacional. Entonces, la República Argentina también logró que las manufacturas de origen agropecuario y de origen industrial se incrementen. ¿Qué significó eso? Que cada vez teníamos más valor agregado. Ahora, lo que está ocurriendo es una caída del 7,3% medido en los últimos 10 meses. Eso significa que abrieron las importaciones, que disminuyeron la demanda interna, es decir, el consumo disminuyó, aumentan las importaciones. Eso significa destrucción de la industria, principalmente pequeña y mediana, que es responsable del empleo nacional, y en consecuencia tenemos un nivel de industrialización decreciente en vez de ser creciente. Lo que nosotros logramos durante 12 años y medio, y esto es parte de la tradición peronista, ustedes saben que Perón fue el que impulsó y fomentó la industria nacional. Yo decía hace un ratito, Perón fue, el 22 de noviembre se celebra un aniversario más de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Perón fue el que creó las universidades obreras, hoy UTN. Perón fue el que creó claramente las escuelas técnicas, que en la etapa anterior se sancionó la ley 26.058 de educación técnica con el 0,2% de los recursos corrientes que permitió equipar nuevamente las escuelas técnicas. Yo tengo el ejemplo en el Chaco. Muchas escuelas antes me decían, mire, tengo que ver el torno por una foto. Y después, en vez de ver el torno por una foto, lo veían al torno de última generación practicando los mismos alumnos. Entonces es una diferencia extraordinaria. Se aprende practicando en el torno y no en la foto del torno. Entonces, esto fue un claro avance desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, educación técnica, fortalecimiento de la capacitación de las universidades para nuestros recursos humanos, aumento de la demanda interna y protección de la industria fueron factores muy crecientes para el desarrollo de base industrial del país. En segundo lugar,
La educación, en definitiva, lo que se hizo en esta etapa no tiene precedentes. Primero, se distribuyeron 5 millones de netbooks para lograr acceso a la tecnología informática y comunicaciones para nuestros alumnos. Para que usted tenga una idea de la magnitud del sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino tiene 1 millón de docentes, 1,5 millones de cargos. El sistema educativo argentino tiene aproximadamente 15 millones de alumnos. El sistema educativo argentino tiene cerca de 50.000 establecimientos educativos. O sea, es un sistema amplio, extendido en 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie, en 24 provincias y en casi 2.300 municipios que tiene la República Argentina. Por lo tanto, tener tantos alumnos, tener tantos docentes, tener tantas escuelas, requiere una articulación desde el punto de vista de la política educativa. ¿Qué se hizo en nuestra etapa? Primero, se planteó un esquema de tener 180 días de clases, que era una meta muy deseada y absolutamente necesaria para generar en materia de inclusión social, de educación, de políticas públicas. Segundo, un Fondo Nacional de Incentivo Docente que implica efectivamente tener un sistema de mejoramiento en la tasa de salario docente. Tercero, se aplicó una ley que es la 26.075 de financiamiento educativo, que es equivalente al 6,47% de los recursos en términos de Producto Interno Bruto. Argentina estuvo entre los 10 primeros países del mundo respecto a la asignación del presupuesto educativo en términos de Producto Interno Bruto. En cuarto lugar, tuvimos la Ley de Educación Técnica, que aplicaba el 0,2% de los recursos corrientes para educación técnica. Ustedes calculen que en el año 2002-2003 se asignaban 7 millones de pesos y terminamos asignando casi, no sé, creo que 1.800 millones de pesos. O sea, una magnitud impresionante para hacer más educación técnica, más equipamiento y mejor capacidad de formación de nuestros alumnos. Lo mismo que la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, digamos, que generó un acuerdo con las provincias argentinas para garantizar la obligatoriedad. En 7 años, o se elegía entre 6 y 6, 6 años de primaria y 6 años de secundaria, y 7 y 5, digamos, primaria y secundaria. Y a su vez también un esquema que permitió efectivamente lograr la obligatoriedad de las salas de 4. Entonces, Argentina implicó un esquema de más de 90 millones de libros, 5 millones de netbooks, el tope en el tema de financiamiento del presupuesto educativo para garantizar inclusión social educativa con asignación universal por hijo, que llegó a estar en 1,2% del Producto Interno Bruto. O sea, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, garantizó que efectivamente los niños en condiciones, adolescentes y jóvenes en condiciones de estudiar, estaban garantizando su derecho a la educación a través de este sistema. 10.000 escuelas fueron nuevas, ampliadas o refaccionadas a nuevas a través del mayor nivel de inversión educativa en materia de infraestructura escolar, con la tecnología de netbook, con los modelos de asignación de recursos, permitió garantizar inclusión también con el Plan Fines. El Plan Fines era un plan que permitió una meta de casi 1,5 millones para capacitar a aquellas personas que no habían tenido educación a través de su vida. Cerca de 520.000 fueron debidamente capacitados durante esta etapa. Es decir, tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios. Yo conozco muchas compañeras nuestras del Plan Argentina Trabaja o del Plan Ellas Hacen, que efectivamente tenían un ingreso determinado y a su vez todo un desarrollo para la terminalidad educativa, que era definitivamente un sueño de su vida que no lo habían podido lograr porque no había una política pública específicamente determinada para eso. Nunca en la historia las universidades, no solamente tuvimos 17 universidades más, sino también tuvimos la oportunidad de pasar de un presupuesto de 1.800 millones de pesos a un presupuesto de 50.000 millones de pesos. Eso significaron más universidades y más alumnos, porque esos alumnos tenían la oportunidad de estudiar en una universidad gratuita con un presupuesto que permitió también acercar la oferta a la demanda, es decir, lograr que más universidades permitan tener más estudiantes y permitan tener mejor educación. Obviamente a través de programas como por ejemplo la formación de carreras como ingeniería, que Argentina llegó a una meta de 10.000 alumnos por año, y eso obviamente también implica tener un modelo para que la ingeniería a su vez permita generar desarrollos tecnológicos y satisfacer la demanda que existía en esta materia. Llegó el momento que con el tope de obra pública no había ingenieros civiles
calificados para cubrir demandas en el sector. Entonces, eso significó claramente la necesidad de invertir en ingeniería industrial, en ingeniería civil, en ingeniería vial, en ingeniería química, con el objeto de modificar procesos productivos a los efectos de garantizar metas de desarrollo. Entonces, yo creo que es muy importante lo que se hizo en esta materia. Por eso, yo siempre transmito, para terminar y empezar con preguntas y respuestas, lo siguiente. En la República Argentina siempre hubieron dos proyectos antitéticos o en oposición en materia educativa: la educación popular y la educación elitista. La educación popular, en ese sentido, con sus más y con sus menos, uno tiene una permanente polémica con Sarmiento, pero Sarmiento en ese sentido reivindicó la educación popular como una cuestión interesante, porque Argentina, con la educación popular, debe plantearse lo siguiente: la educación popular, ¿para qué sirvió en la Argentina? ¿Para qué sirve en los países? La educación popular sirve para lograr identidad, la educación popular sirve para tener cohesión social, la educación popular sirve para tener estabilidad política. En un país como Argentina, y estamos hablando de una etapa, ustedes recordarán que la ley 1420 es del año 1884. Uno puede tener diferencias con la oligarquía gobernante en todo caso, pero lo que queda claro es que existía cerca entre el 70 y el 80% de la población analfabeta. Para conducir orgánicamente un país, defender los intereses de la soberanía y de nuestra patria, es necesario tener cohesión, identidad, que son valores que solamente el sistema educativo puede efectivamente promover y generar. Mientras que la oligarquía vernácula y los intereses imperialistas siempre predominaban el tema de educar a una estructura elitista, solamente a los que iban a gobernar aristocráticamente el país, sin entender el componente indispensable de justicia social que debe imperar en una sociedad como la nuestra. Entonces, lo que digo es que esos proyectos políticos fueron claramente confrontativos a través de la historia, y eso es lo que marcó la historia. Por eso es muy importante observar que, así como el analfabetismo absoluto, es decir, de las personas que no saben leer ni escribir, prácticamente está en proceso de erradicación, lo cierto también es que observamos que inclusión social fue un avance extraordinario en materia educativa en esta etapa. También se logró la equidad, porque eso permitió que ricos y pobres tengan el mismo acceso al derecho a la educación. Pero también queda claro que es absolutamente imprescindible seguir mejorando la calidad educativa, que no es una foto, sino es una película, es un proceso que requiere no solamente la estructura disciplinar básica de matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, sino también profundizar claramente lo que significa educación de carácter transversal, pero a su vez también la detección y el desarrollo de talentos que todo sistema educativo tiene dentro de sus componentes. Entonces me parece que es interesante observar que la historia argentina determina claramente que fueron avances muy claros respecto al tema de una educación obligatoria, una educación gratuita, una educación inclusiva, una educación con mayor equidad y una educación que requiere calidad como un proceso continuo a partir del cual es necesario tener docentes bien formados, alumnos bien alimentados en el sistema y a su vez con derecho a la educación efectivamente ejercida. Eso requiere tiempo, sistematicidad y prácticas que mejoren